Bonjour, sois bienvenue à la troisième classe de français langue étrangère pour 11e année. En español, bienvenidos, sean bienvenidos a la tercera clase de francés lengua extranjera para 11º grado. Vamos a compartir pantalla inmediatamente. La frase de la semana. Ton meilleur professeur, c'est ta dernière erreur. Tu mejor profesor es tu último error. Es decir, que podemos aprender de nuestros errores. Lo prometido es deuda. Aujourd'hui est, ¿cómo se dice sábado en francés? Yo les ayudo con el número 17, que es 17. ¿Y cómo se dice julio en francés? En casa, en la parte del módulo donde empieza la lección de hoy, quiero que escriban esta frase. Aujourd'hui est. La raya, la primera raya es para el día de la semana, sábado. Dice en número 17. Y la siguiente raya es para el mes en el que nos encontramos, es decir, julio 2021. Entonces, quiero que escriban esa fecha de hoy en el módulo. La chanson recommandée pour cette classe. La lista de un artista que se llama Rose o Rosa. La clase de hoy se trata de los pronombres personales y también de los verbos auxiliares. Empecemos con los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Eso es una palabra. Un pronombre, empezando, es una palabra. Y vamos a usarla para sustituir a los nombres o sustantivos, para recordarlos, para precisarlos o para anticiparlos. Hay varios tipos de pronombres: personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Y aquí no está, pero también están los pronombres tónicos, que en español no existen, pero en francés sí. Hoy nos interesan los pronombres personales. ¿Qué es un pronombre personal? Eso es una palabra que vamos a utilizar para designar, según sea el caso, y hay 3 casos. 1, a la persona que habla. A darle paso, vamos a darle entrada a la clase. Y seguimos la explicación. Seguimos. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tratado de entrar? Seguimos con la explicación. Bien. Decíamos que es una palabra que vamos a utilizar para designar según sea uno de estos 3 casos. Primer caso, designamos a quien habla. Esto le llamamos primera persona. Existe singular y plural de esta primera persona. Singular sería yo y plural sería nosotros. Segundo caso, aquellos a quienes se habla, segunda persona. Y esta segunda persona sería tú o sería vosotros o ustedes. Y el tercer caso, aquellos de quienes se habla. Esto es lo que llamamos nosotros tercera persona. ¿Y qué contiene esta tercera persona? Él, ella, ellos, ellas. Esto es importante y también quiero que recuerden que los pronombres tienen género y tienen número. Es decir, podemos hablar en singular
Podemos hablar en plural, en femenino y en masculino. A ver, ¿qué corresponde a cada pronombre que acabamos de mencionar del español al francés? Yo sería je. Y practíquenme ese sonido cerrado porque la diferencia entre yo y yo tengo es un sonido cerrado. Je, usted cierra la boca y cierra la boca suficiente para que el sonido salga y lleva los labios un poco hacia adelante y podrá pronunciar fácilmente ese sonido de je, o J apóstrofe cuando el verbo empieza con H o con vocal. Tu sería tú. Recuerden, igual que se produce el sonido de la producimos el sonido de la I, que es llevando los labios hacia adelante y cerrando más la boca. Él sería il, ella sería él, il, él, il, él. Y tenemos un pronombre nuevo que yo quiero que lo diferencien del pronombre nuevo que vieron en inglés, porque no significa lo mismo. En inglés, it significa esto, pero en francés este pronombre on significa algo diferente. Significa cuando usted quiere hablar de manera impersonal, como sin involucrar a un ser específico, una persona, animal o cosa específica. Por ejemplo, cuando decimos esto se hace de esta manera, o dicen por allí, como quien habla de un chisme. Y también es la manera informal de decir nosotros. Y tengan cuidado con esto, porque ese on se utiliza con el verbo que sea de la tercera persona, no se utiliza con el verbo de la primera persona, aunque estemos hablando del nosotros de manera informal. Quería hacer esta aclaración para que lo tuviesen en cuenta. On no es lo mismo que decir it en inglés, bien diferente. Nosotros, nous, repítanlo en casa, nous. No es nous y no es nous, es nous. Recuerden la tabla de fonemas. Cuando usted encuentra la combinación de O con U, cuando usted encuentra la combinación de O con U, eso se pronuncia U. Entonces, seguimos. A ver, déjenme verificar que esto esté fijado en la pantalla principal. No está fijado en la pantalla principal. Ahora sí, podemos seguir, ya que todos están viendo la presentación. Bien. Nosotros, no es nos, no es nous, no es nous, es nu. Es decir, O con U se pronuncia U y la S no se pronuncia a menos que el verbo empiece con H o vocal. Y en ese caso no vamos a pronunciar una S, vamos a pronunciar una Z bien sonora. Seguimos. Igual el caso de ustedes o vosotros sería vous. Igual que en el caso de nous, no es vos, no es vos, es vous. Il y él se pronuncian igual que en singular, a excepción si el verbo comienza con H o vocal. En ese caso, entonces, como lo hicimos, como podríamos haberlo hecho con verbos que ya conocen del año pasado, como habité, se pronuncia la Z seguida del verbo. Y bueno, aquí está la parte gráfica de que representa en figuras todos estos pronombres personales.
Bien. Aquí vamos a irnos directo para el módulo. Esto debería estar en la página 18 y dice tema 4. Vamos a cambiar voy a compartir entonces en lugar de la presentación, compartiremos el módulo. Les comparto una ventana porque algunos estudiantes a veces tienen la sensación de que se marean si yo comparto toda la ventana y se genera ese reflejo extraño de una ventana sobre otra. Entonces decíamos que esto era la página 18. Vamos a buscar la página 18. Ah, aquí está. Vamos a ampliarlo para que sea más visible. Bien. En nuestra lección que dice TEM 4, ellos están divididos en plurales y singulares. De la siguiente manera. Los singulares son je, tu, il, el, on. ¿Por qué? Porque se habla solo de una persona, entonces esto es singular, tanto en francés como en español. Y pluriel, que es así como se pronuncia el plural, ellos son nous, vous, il y el con S, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer actividad 1 y la actividad 2. Creo que podemos hacerla en línea. Si el sistema nos acompaña, podemos hacerla en línea. Vamos a ampliarlo un poquito más para que sea más visible. Bien. En la primera pregunta dice aquí, escribir tu le pronom personal. Escribir todos los pronombres personales. Entonces, yo quiero que sea pronunciado o sea escrito. Vamos cada uno a resolver una de estas tres preguntas. A ver, ¿cuáles son todos los pronombres personales? Y vayan tomando apuntes en casa para que eso no les quede sin resolver y ya después no tengan que hacer esto. A ver, ¿cuáles son los pronombres personales? Veamos, ¿quiénes? Denise, Maylin y Roy. ¿Cuáles son los pronombres personales? Lo tienen en el módulo, pueden usarlo a modo de batería porque esto es una excelente, Roy. ¿Quién más? Je, tu. Escríbanlos, vayan escribiéndolos en su módulo allá en casa. Es muy importante. Yo no puedo estar allí para verlo, pero yo voy a confiar en que si lo hacemos durante la clase, ustedes estarán escribiendo esas respuestas. ¿Quién más? Maylin, Roy y Denise. No, Roy ya dio unas respuestas. Sería Maylin y Denise. Nu también. Bu. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice, ¿qué son les pronoms personnels singuliers? Justo lo que les explicaba al principio. Hay unos que son singulares y otros que son plurales. En la pregunta número 2 me van a escribir cuáles son los singulares. Allí hay 5 rayas.
Excelente, Roy. Je, tú, il, él, on. Esos son todos los singulares. Y por descarte, los otros que nos quedan son los que van en la pregunta 3. Son 4. ¿Mm? Y son 4 porque en la tercera persona, recordemos, son 2. Y vayan escribiéndolo, escríbanlos en casa. Bien, yo quiero que vean la siguiente práctica. Esta práctica a veces resulta un poco complicada para algunos estudiantes. ¿Por qué? Aquí vamos a escribir cuál es el pronombre personal que corresponde a cada una de las no son exactamente preguntas y algunas no son exactamente oraciones, son expresiones. Por ejemplo, hay un pronombre que es plural donde el yo está incluido. En español sería nosotros. Cuando hablamos de nosotros, yo estoy dentro de ese grupo. Hay un pronombre personal donde el nosotros no está incluido, pero es plural. Hablamos de otras personas, ellos y ellas. Cuando es singular, hablamos de él y de él. Pero en esta práctica, no, ustedes pueden observar que realmente usted tiene que pensar cuál sería ese pronombre personal. Por ejemplo, la número 4, Sylvie, nombre de mujer, e Cristal. Cristal también es nombre de mujer. Si estamos hablando de Sylvie e Cristal, quiere decir que es más de una persona, quiere decir que el yo no está incluido en este grupo, es un grupo, no se trata de ti ni de ustedes y no se trata de nosotros. ¿Cuál sería ese pronombre? Y por cierto, que en realidad en estas líneas, en el módulo van los pronombres en francés, así como lo ha escrito Roy en el chat. En francés es que van todas estas respuestas. Lo digo solo por si acaso se les olvida. Muy importante que estas respuestas estén en francés. Entonces, ya que Roy resolvió la parte anterior, Maylin y Denise, yo creo que van a tener que encargarse por lo menos de las primeras 2 o 3 preguntas de la segunda práctica. La número 4, Sylvie y Cristal. Ya les he dado varios datos. Primer dato, el yo no está incluido, ¿verdad? Segundo dato, son 2 damas, Sylvie, nombre de mujer, Cristal, nombre de mujer. Quiere decir que es más de una persona, yo no estoy en ese grupo y son 2 damas. ¿Qué pronombre sería en español? Usted solo piénselo. Cuando lo piensa, excelente, Roy. Él, pero con ese al final. Muy bien, Roy. Je vous félicite. La siguiente es un caso un poquito diferente. Angie, nombre de mujer. Luisa, nombre de mujer, y moi. Moi es un pronombre tónico. Es otra forma de decir yo. Entonces, aquí el yo sí está incluido en el grupo. Entonces, piensen ustedes, si yo estoy en el grupo, en español, ¿qué pronombre es ese? Y cuando tengo la respuesta, en la línea vamos a poner ese pronombre en francés. Nous, excelente, Roy. Ese él es para qué pregunta, Maylin. Este él que usted ha puesto es para esta pregunta o para la anterior. Importante saberlo porque de esa manera sabemos si está usted. Para esta, bueno, para esta no. Para esta realmente, ahí hay un pequeño error, pero usted
no se sienta estresada porque esto es una práctica y nos podemos equivocar. Lo importante es corregir. Y le voy a decir por qué no. Lo que pasa es que cuando dentro de la ecuación está el yo, en forma de un pronombre tónico que sería moi, M-O-I, que usted ve aquí, es moi, Luisa, Angie o Angie, Luisa et moi, ya eso no es ellas, porque yo no puedo hablar de un ellas si yo estoy dentro de ese grupo. Entonces, sería nous, como dice Roy. Y es importante que tomen conciencia de eso, porque del uso de los pronombres, usted va a sacar entonces el uso de los, de todos los verbos, no solamente de los que vamos a conocer hoy. Y eso, quiero que aquí tenemos, no son realmente 10 porque teníamos 3 preguntas antes de esto, serían como 7 preguntas. Toda esta segunda parte, esta actividad 2, aquí dice actividad, pero para que no se confundan con lo del sistema, esto en realidad son prácticas. Pónganlo entre paréntesis que son prácticas, pero son importantes. Aquí dice, ilustre los pronombres personales. Aquí les voy a dar una indicación. La gente del sistema virtual, yo no voy a obligarlos a que ilustren. Si a usted le gusta ilustrar o siente que ilustrar le ayuda a comprender los conceptos, excelente, hágalo porque eso le va a ayudar. Si por el contrario usted considera que eso no le va a ayudar a comprender y quedarse con los conceptos, entonces no lo haga. Pero si en casa nos está viendo algún estudiante del programa modular, porque esta indicación anterior era para el programa virtual, la gente del programa modular sí tiene que seguir a pie de la letra todas las instrucciones del módulo. Si aquí dice ilustre, usted tiene que ilustrar. Importante. Entonces, aquí tenemos 2 vocabularios. Uno con las ocupaciones y otro con las nacionalidades. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a conocer o recordar más bien a los verbos auxiliares. Y con ellos nosotros decimos nuestra nacionalidad y nuestra ocupación. Pueden observar que no tenemos el significado, ¿verdad? Médecin, secrétaire, chef, chanteur, chanteuse, acteur, actrice, maître, maîtrise, styliste, peintre, étudiant, professeur, carpentier, architecte, mécanicien, conducteur o chauffeur, musicien, musicienne, abogado. Solo algunos, y si quieren recordar más, les doy un dato. Hay una lista todavía más grande que es complementaria a lo que aparece en esta página y la podemos encontrar en nuestro módulo anterior. Algunas de las profesiones que están en esta página no están en el módulo anterior y viceversa. Es importante que estos módulos no los voten porque cada uno es secuencia del siguiente. Entonces es posible que estemos en un décimo y necesitamos algunos de los conceptos básicos de décimo que ya no van a estar en este módulo. Entonces esos módulos no los voten porque les pueden servir por si se les olvida algún concepto. Y vocabulaire sans les nationalités. Panamen, panamen. Costarricien, costarricienne. Francés, francés. Español, español. Alemán, alemán. Américain, américaine. Canadien, canadienne. Es posible que estas nacionalidades ya las conozcan o para ustedes no sea necesario buscarlas en el diccionario,
pero sí les recomiendo que las ocupaciones las busquen en el diccionario para que las tengan ahí a mano, por si se les olvida lo que significa. Aquí tenemos lo que llamamos mot croisé, palabras cruzadas, que no es más que un crucigrama, que para los estudiantes del programa virtual es opcional y bien divertido, pero que los estudiantes del programa modular tienen que hacerlo. Vamos a pasar a la presentación sobre los verbos être y avoir. Algo pasa. Okay. Aquí está. No aparecía. Listo. Y vamos a fijarla para que sea visible. Hablamos de verbos auxiliares, pero recordemos entonces que es un verbo. El verbo es una palabra variable porque ella se va transformando dependiendo de quién le acompañe, de qué pronombre le va a acompañar, que expresa una acción. Es decir, todo lo que nosotros realizamos se expresa a través de los verbos conjugados dependiendo de tiempo y modo, ¿verdad? Pero no solamente se expresa para, esa acción que vamos a expresar puede ser realizada, recibida, padecida. También el verbo puede indicar el estado del sujeto en la oración. Todas esas cosas se pueden hacer con el verbo. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo es auxiliar? ¿Qué es un verbo auxiliar? Ese es un verbo que ha perdido su significado propio, ya que sirve para expresar tiempos y modos de otros verbos. El ejemplo clásico de estos son el verbo être y avoir, del cual vamos a estar trabajando hoy. Être es como el verbo to be del inglés. Ahora lo vamos a ver. Significa ser o estar. Ese es como el verbo to be del inglés. Y avoir significa tener o haber. En inglés también existe un verbo que significa lo mismo, que es el verbo to have. Igual significa tener o haber. Vamos a hablar sobre être. ¿Para qué sirve être? Él sirve para hablar del lugar donde nos encontramos, de nuestras cualidades, de nuestras profesiones, de las cosas en las que pensamos. Y este se conjuga de la siguiente manera. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. Vamos a hacer un alto aquí. Nu termina en S, ¿verdad? Som empieza en S. Las reglas dicen que cuando usted tiene dos S, se pronuncia una sola S. Es importante que recuerden porque más adelante vamos a ver una diferencia. Vous êtes. Vous êtes. Este es el caso del que le estaba hablando hace varios minutos atrás. Vous termina en S. Generalmente no se pronuncia la S. Pero et, que sería la conjugación para vosotros o ustedes del verbo être, empieza con una E, que es una vocal. Entonces aquí hay que hacer un cambio en la pronunciación. Vous êtes, como si fuese una sola palabra. Vous êtes. Por supuesto, la S final de et no se pronuncia.
Ils sont. El son. Otro alto aquí. Il est, singular. Ils sont, plural. Elle est, singular. El son, plural. Pueden escuchar que es muy sonoro y bien notorio que hay una diferencia entre el momento en que usted habla en plural y el momento en el que usted habla en singular, y es importante que practiquen esto en casa. Expresiones con el verbo être. Sobra decir que en la mayoría de estas expresiones usted tiene que conjugar el verbo cuando usted está hablando de usted o de una persona en específica. Porque no es lo mismo hablar así en general de être en avance, que decir je suis en avance. Y vamos a ver el significado de todas estas expresiones. Être à l'heure, estar a tiempo, en punto. Eran las 12 y llegó a las 12. Y no es lo mismo como les decía hace un par de segundos. Être à l'heure, es decir, je suis à l'heure, tu es à l'heure, vous êtes à l'heure, es decir, yo estoy a tiempo, tú estás a tiempo, ustedes o vosotros están a tiempo, estáis a tiempo. Être en avance, estar antes de la hora. Je suis en avance, tu es en avance, vous êtes en avance. Es lo mismo, usted conjuga el verbo si usted va a decir algo específico o si usted simplemente está hablando del concepto de être en avance, entonces no conjuga el verbo. Être en retard. Cuando usted va tarde, vous êtes en retard. Eso es decir, cuando usted va tarde, usted, vous êtes, la conjugación, usted o ustedes están tarde o van tarde, como se diría en español. La siguiente es fácil deducirla porque en la imagen tenemos un carro produciendo humo negro y con la tapa abierta. Être en panne es como estar dañado, pero esto se utiliza generalmente con objetos y generalmente medios de transporte. Por ejemplo, carro en francés es voiture. La voiture est en panne. El carro está dañado. Être au courant, estar al corriente. Es decir, usted está al día con sus cosas o usted está enterado o enterada de lo que está sucediendo. Y aquí hay que conjugar, ¿verdad? Yo suis au courant, tu es au courant y así. Être en vacances, estar de vacaciones. Je suis en vacances, tu es en vacances, il est en vacances y así. Être au régime, frase que a nadie le gusta porque être au régime significa estar a dieta, por eso tenemos la imagen de la manzanita y sobre ella las inscripciones de la báscula donde suben las personas para saber su peso. Y être d'accord, si a usted le proponen algo y usted está de acuerdo, usted dice je suis d'accord o d'accord. Pero lo que se quiere es que se utilice la frase completa, no solo porque suena bonito, sino para que usted ejercite todo el vocabulario que va adquiriendo. Ahora, de être vamos a pasar a el verbo avoir. ¿Cómo se conjuga el verbo avoir? Ya conocimos una parte. J'ai, yo tengo. J'ai, sonido abierto, como la E del español.
Y. Tu as. Solo suena la A. Se escribe AS, ustedes lo pueden observar en pantalla, pero solo se pronuncia la A. Y la, ela, una. Recuerden, ese on es un sonido nasal, el sonido se va a quedar aquí. Si todavía no lo puede producir, en casa practique poniendo un dedo en una fosa nasal hasta que se acostumbre a producir el sonido. Nous avons, esa S se transforma en una Z sonora muy parecida al sonido del insecto cuando vuela cerca de la oreja de una persona. No hay, realmente es el sonido más parecido a lo que debería ser esa Z. Vous avez. Y como pueden notar, avon y ave, ustedes pueden perfectamente escuchar que la S final no la pronuncio y la Z final no la pronuncio. Ils ont. Y esa es la diferencia entre yo tengo y yo no. Entre ellos tienen y ellos son. Y entre ellas tienen y ellas son. Ils sont es ellos son o ellos están. Ils ont, ellos tienen. Elles son, ellos son, ellas son o ellas están. Elles ont, ellas tienen. A la derecha podemos observar una lista bastante interesante de frases en las cuales usamos el verbo avoir. Y como les dije la anterior, también en muchas de estas frases conjugamos el verbo. Por ejemplo, esta ya la conocemos de cuando nos presentamos. Je trantuitamos. Es la primera frase que tenemos aquí. El punto suspensivo es para la edad suya. Avoir un, pero no se dice tener años, sino se dice yo tengo tantos años. Avoir beau, tener belleza, pero no se dice realmente tener belleza. Cuando usted habla de alguien que tiene belleza, usted dice il a beau. Il a beau. Avoir-le. Esto significa parecerse a. Tener el aire de, pero es parecerse a alguien o parecerse a algo. Il a l'air o el a l'air. Ella tiene el aire o él tiene el aire de tal cosa, ¿no? Las demás, bueno, avoir besoin de. Avoir besoin de. Tener necesidad de algo, es decir, necesitar algo. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Necesito ir a los baños. Necesito ir al baño. J'ai besoin de acheter quelque chose à manger. Necesito comprar algo para comer. Frases populares cuando la clase era presencial. Las demás sí voy a dejar. Avoir envie. Esta la podemos observar con más detenimiento en esta otra diapositiva. Y aquí ya lo tenemos conjugado, ¿no? Avoir envie de es tener ganas de. Una cosa es tener necesidad de algo y otra cosa es tener ganas de algo. Cuando usted necesita, esto es urgente. Cuando usted tiene ganas, usted puede pensar en que lo quiere hacer, tal vez se programa y con tiempo lo hace. Entonces, entre todas las frases que tenemos aquí en pantalla, ya con el verbo conjugado. J'ai envie de voyager. Tengo ganas de viajar.
J'ai envie de manger une pomme. Tengo ganas de comer una manzana. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin de manger quelque chose. Necesito o tengo necesidad de. Hago esta pausa porque el significado y el uso son diferentes, aunque a primera instancia nos pudiera parecer que se pueden usar para la misma cosa. Y en realidad no debería ser. A ver, vámonos de nuevo a nuestro módulo. Bien. Excelente. En nuestro módulo, este es un tema diferente a los pronombres, pero yo siempre los doy juntos porque no es un tema largo y se usan juntos. Cuando nosotros hablamos, usamos los verbos junto con los pronombres. La única forma en la que no usamos el pronombre son dos. Una es cuando damos una orden, una indicación o un consejo, que allí pues no ponemos al sujeto. Y la otra es que en vez de pronombre vamos a usar el nombre de la persona, como lo hicimos en la práctica anterior. Entonces aquí podemos observar que tenemos nuestro objetivo. Utilice el verbo être et avoir au présent pour se présenter. Realmente, estos dos verbos son la mitad de los verbos que necesitamos para presentarnos a nosotros mismos. Son 4. Voy a hacerles spoiler. S'appeler, habiter, être, avoir. Hoy vamos a conocer o recordar cómo se usan 2 de esos 4. Entonces, yo quiero que en casa ustedes agarren su módulo. Esto aquí es la página 21. Quiero que se ubiquen en este cuadro. Vamos a hacer una cosa que les va a ayudar para el resto de las tareas relacionadas a estos dos verbos. Usted va a agarrar un lápiz, crayón, resaltador, lo que usted tenga a mano que pueda servirle para destacar esto que yo le voy a pedir. Del lado del verbo être y del lado del verbo hablar, vamos a subrayar o resaltar o encerrar solamente la palabra que constituye el verbo. Yo lo voy a hacer en pantalla y quiero que ustedes en casa hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque este truco les va a ayudar a que si se les olvida cuál es cuál, ya en su módulo tienen un recordatorio bastante visible de la respuesta a esa interrogante. Y de esa manera muy sencilla usted podrá fácilmente responder las preguntas de las prácticas que siguen. Entonces, todo esto lo vamos a estar resaltando, subrayando o encerrando, como sea que a usted le parezca mejor o tenga en su casa. No hace falta materiales tan costosos, sino incluso simplemente un lápiz, pero que usted visiblemente pueda distinguir cuál es el verbo y cuáles son los pronombres. Entonces, aquí podemos verlo en pantalla. Permítanme corregir esto, que a veces el corrector ortográfico, ok, el corrector ortográfico no nos ayuda mucho. Yo me imagino que en casa, no, eso lo voy a buscar después, con calma. Lo que yo quería hacer era, en la primera E de Buset, hacerle su acento circunflejo. Aquellos que recuerdan la primera tarea del año pasado, del
del trimestre anterior de la clase de francés, recordarán la tarea de los acentos y recordarán que et en esta conjugación lleva un acento circunflejo. Quiero que se lo pongan allá en casa. Igual, si gusta, si les sirve, allá en casa vamos a subrayar solo el verbo para reforzar la idea de cuál es el verbo y cuáles son los pronombres. Puede ser que les parezca aburrido, o les dé un poquito de pereza, pero créanme que este truco les va a ayudar. Bien, cuando ya tenemos todo esto subrayado, podemos dedicarnos a hacer nuestra actividad número 3 del módulo. Aquí dice actividad, pero para que no se confundan, todo esto son prácticas. Son pequeños ejercicios, son prácticas. Lo que le decía del verbo etre, vamos a agrandarlo un poquito. ¿Ven esto que parece como un sombrero de chinito? No hay otra forma de expresarlo. Bueno, ese es el acento circunflejo para que aquellos que no lo recuerdan, en casa le pongan ese acento allá donde está el verbo etre. Y cada vez que lo vean así, él necesita su acento circunflejo. Es importante que lo pongan en casa. Entonces, tenemos ocho oraciones donde usted va a completar, aquí dice con el verbo être. Complété avec le verbe être. Pero esto va a ser conjugado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a fijarse que aquí está el sujeto de la oración. Y acá es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro cuadro que ya lo habíamos subrayado, ¿verdad? Y usted puede ver que con cada pronombre este verbo se transforma, igual que el avoir. Pero aquí es entre. Él se transforma. Entonces, usted se va a fijar cuál es el sujeto. Según el sujeto, lo que va en la línea es entonces el verbo que ya lo tenemos subrayado. Por ejemplo, nu. ¿Cuál es el que le corresponde a nu? Vamos a verlo en dos páginas para no estar yendo de un lado para otro. A verlo de dos en dos páginas para que sea más fácil. Excelente. Nu son. Fíjense que aquí está. Ahora sí lo podemos ver. Déjenme ver si esto se aprecia. Bueno, no se aprecia mucho. Yo quería que se viera un poco más, pero ustedes lo tienen en casa en sus manos. Estas son las páginas 20 y 21. No, 21 y 22. Estas son las páginas 21 y 22 aproximadamente. Puede ser que haya una diferencia de una o dos páginas con esto. Entonces, usted lo tiene ya subrayado porque lo hicimos juntos hace unos minutos. Yo voy a mostrarles realmente solo el ejercicio. Entonces, nous sommes. La segunda sería vous. ¿Cuál es la forma del verbo? De la número 2. El pronombre es vous. Excelente. Recuerde que esa E lleva su acento circunflejo. Póngaselo allá cuando lo escriba en el módulo. La tercera. Il, pero en plural. Très aimable. Realmente ni siquiera hay que saber o poner demasiada atención a lo que se dice del sujeto. Solo cuando es una conversación. Usted ve il
¿Y qué sería? ¿Cuál sería la conjugación de etre? Ils sont. Excelente. Ils sont. Ok. Bien. Veo que con tanta explicación y tanta práctica nos hemos quedado un poquito sin tiempo. En los minutos que nos quedan yo les voy a compartir, como siempre, nuestra checklist. Les voy a mostrar también la bibliografía y la citografía para que se acostumbren a verla. Ok, aquí en pantalla ustedes pueden observar. De un lado he puesto la bibliografía. Nuestra bibliografía principal siempre es el módulo de 1º. Nuestro diccionario de español, francés, francés, español, que es nuestro mejor amigo. En el caso mío, por ser profesora, yo tengo que usar el libro de las conjugaciones que se llama Becherel. Y, por supuesto, un libro de gramática de la editorial Larousse para complementar todo lo que tenemos en nuestro módulo. Y en la citografía, bueno, aquí está la dirección de la canción. Se la voy a poner por si durante la semana quieren escucharla. Se las voy a poner, la canción de la semana. Cópienlo, péguenlo, no sé, en un Word tal vez, o de plano cópienlo a mano en su módulo y luego con calma lo buscan. Y bueno, las otras direcciones son de las imágenes que he utilizado en esta presentación. Vamos a hacer la checklist de la semana en estos 2 minutos que nos quedan. Recuerden en casa, si no tienen su módulo, consíganlo, obtengan su módulo porque ya van atrasados. Esta es la 3ª clase. Hagan todas las prácticas del módulo porque es importante a la hora de realizar nuestros talleres. En la plataforma, en teoría, ya hemos recibido Recherche 1 y Atelier 1. Para ambos, aquellos que han tenido problemas o algo, yo les voy a dar hasta el martes para entregarlo. Cualquier cosa, si tienen dudas, si pasa algo con el sistema o algo, me escriben. Con mucho gusto el día de la consulta les ayudamos a resolver eso y también las dudas. Dicho sea de paso, el día de la consulta, 2 de la tarde a 4 de la tarde, martes y jueves. No se pueden recibir tareas ni por WhatsApp ni al correo. Eso es solo para resolver dudas. Y bueno, para esta semana, ¿qué tenemos? Para el 23 de julio les voy a dejar un taller. Y, ¿por qué? Porque, el taller se trata de lo que hicimos en la clase de hoy. No se preocupen por eso. Quiere decir que ustedes tienen de verdad que realizar esas prácticas porque el taller que está en el sistema está basado en esto que hicimos hoy, que está en sus módulos. Entonces, resuelvan el módulo y luego vayan al sistema, descarguen el archivo y cuando lo tengan resuelto, entonces, súbanlo. Traten de pronunciar la frase de la semana. Y cuando les den el enlace de YouTube, de dónde quedó esta clase, por favor traten de verla de nuevo. Porque eso les ayuda a recordar cualquier cosa que a ustedes se les haya pasado en la explicación. A ver. Bueno, si usted llama tarea a la investigación, sí, solamente hay una investigación, pero había un taller. O sea que son 2 asignaciones que van. Uno para individuales y el otro va en la casilla que en nuestro sistema de notas dice trabajos en grupo. Pero no se preocupen. Bueno, yo voy a revisar el sistema cuando terminemos las clases de hoy para ver si es que no están visibles y por eso es que también la primera semana siempre les doy unos días más.
No se preocupe, yo voy a arreglar eso. Voy a anotarlo aquí y apenas terminen las clases, yo voy a revisar eso. Gracias por decírmelo. Bueno, entonces, nosotros hemos terminado ya la clase de hoy. Ça fait un plaisir vous regarder, vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. En español ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. Y espero que tengan un lindo fin de semana y una bella semana. Y bueno, cualquier cosa, estamos a su disposición. Au revoir. Vamos a dejar de grabar ya.